Bien, buenas noches. Feliz sábado. Cada vez que me toca venir aquí, ¿verdad? Y tener una participación, considero un privilegio, ¿verdad? Especial poder estar aquí, compartir parte de los aprendizajes que hemos conseguido en la palabra de Dios. Así que vamos a elevar una corta oración para que el Señor dirija esta eventualidad. Querido Dios, gracias porque a través de tu palabra tú nos trazas normas, objetivos y queremos, Señor, hoy aprender de ti. Dirige este culto de adoración en el nombre de Jesús. Amén. Contracorriente es una palabra, a mi forma de verlo, un poquito moderna. Aunque se trata de algo que conocemos, siempre como que las tendencias van utilizando términos que se hacen muy comunes a medida que vamos evolucionando en el tiempo. Pero a mí hay una asignatura que desde que comencé a estudiar me llamó mucho la atención, que es la física. La física a mí me encanta y es algo bastante interesante porque liga lo tangible con los cálculos, la matemática y todo eso. Y eso es algo que yo considero bonito, hermoso y productivo. La corriente, ¿qué es la corriente? ¿A qué nosotros definimos, llamamos como corriente? Mire, hablando en términos no eléctricos, ¿verdad que sí? Podemos definir la corriente como la movilidad del agua, ¿verdad? De un punto más alto hasta otro más bajo, ¿verdad que sí? Con ayuda de la fuerza de ¿qué? Con la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad hace que un cuerpo acuático se desplace desde un punto más alto hacia un punto más bajo, logrando que se ejerza algún tipo de fuerza. Y ese tipo de fuerza lo definimos como la corriente. Newton definió en sus leyes, la primera, segunda y tercera, definió la velocidad. En la segunda, creo específicamente, habló acerca de la velocidad. Pero en su tercera ley de Newton, que así se llama porque él fue el propulsor de la misma, se habla de un concepto nuevo que se llama inercia. La inercia, que es la oposición que puede hacer un objeto ante una fuerza. La ley reza de la siguiente manera: un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro objeto y hace que cambie de dirección o que haya un tipo de reacción. Por cada reacción se provoca, por cada acción se provoca una reacción de diferente intensidad. Y eso precisamente es contracorriente. Para mí, aunque desde muy temprano comencé en el mundo de los clubes, para mí hubo algo que fue un reto bastante grande, muy, muy grande, y fue aprender a nadar. Aprender a nadar a mí me dio todas las dificultades del mundo. Porque quizá no era fácil, una eventualidad cuando niño que me tiré a una piscina de un lado que me dijeron que no me tiraran y tuvieron que sacarme de un brazo así. Y eso comenzó como a maquinarme ahí. Y al momento de nadar yo era atrás, me aprendía todo, sabía todo, pero al momento de nadar era un poquito peso muerto porque donde yo caía ahí quedaba clavado. Y realmente fue un reto. De hecho, considero que soy una persona temerosa del agua. Yo respeto el agua. Ya ahora, cuando usted y yo llegamos a un río, una piscina o una playa, yo me meto a lo hondo para que usted sepa que yo puedo estar ahí y entonces salgo y me devuelvo para mi orilla. Yo vengo, nado ahí, doy una vuelta así. Si yo le digo a usted cómo yo aprendí a nadar, usted cuando viene a ver ni me lo cree. Yo salí con un grupo de amigos, toditos se tiraron en lo hondo. Yo no quería decir que yo no sabía nadar.
Y un amigo mío me dijo, ¿qué es lo que te pasa? Ven, tírate. Fue que me tiró Pablo y yo estaba en lo hondo. Y de ahí salí nadando. No sé cómo se desarrolló esa habilidad, pero yo sé que yo salí de ahí donde mi director de club iba a decirle, mire, fírmeme ahí que ya yo sé nadar. Pero siempre le he tenido como ese respeto al agua. O sea, yo voy donde quiera y miro ahí está hondo, lo veo, lo respeto y ya seguimos con la vida normal que tenemos que vivir los seres que nacimos encima de la tierra, los acuáticos que se defiendan en su agua. Pero nadar puede resultar fácil, puede resultar bastante fácil, porque para yo nadar de cierta distancia, yo solamente tengo que hacer una cosa, nadar a favor de ¿qué? De la corriente. Cuando uno nada a favor de la corriente, uno puede incluso hasta surfear en el agua, abrir los brazos, hacer piruetas y hacer muchas cosas, porque se torna un poquito como sencillo, fácil. Pero el asunto se torna un poquito distinto cuando nadamos en contra de la corriente, porque va a requerir que nosotros hagamos un esfuerzo físico mucho mayor y que es una oposición directa a una ley física, a una ley natural que fue creada y definida por Dios. Así que en términos físicos debemos decir que nadar en contra de la corriente es algo que no es fácil, ¿verdad? Es algo que es difícil. Es difícil nadar contra la corriente, pero déjenme decirle una cosa, también en términos espirituales es difícil también nadar en contra de ¿qué? De la corriente. Quiero compartir con ustedes una historia bastante conocida que ustedes conocen de el libro más maravilloso que se ha escrito en el planeta Tierra, en el libro, la Biblia, en el libro de Daniel capítulo 3, nos narra una eventualidad bastante conocida y bastante importante, de lo cual nosotros podemos extraer una lección. Ustedes saben, resumiendo, el rey Nabucodonosor tuvo ¿qué cosa? Un sueño, se soñó con una estatua, se comió mucho arroz ese día y el Señor dijo, déjame aprovechar que te tiene la barriga bien contenta. Así que vamos a darle un sueño, le dimos un sueño, ahí los metales que ustedes conocen, proféticos, yo sé que ustedes están pulidos en profecía, Mesa lo tienen ustedes ahí reafinados. Pero después que pasa la eventualidad que se le revela, Daniel viene, le ayuda con el sueño, el asunto, ustedes conocen todo eso, pasó una eventualidad que por consejo de algunas personas, el rey mandó a hacer ¿qué cosa? Mandó a hacer, ustedes se la saben, yo sé que se la saben. Mandó a construir una estatua completamente ¿de qué? De oro que representaba la grandeza del rey. Así que levantó una estatua de una gran longitud y así que dispuso que el día tal, de la fecha tal, todas las personas iban a ponerse en una gran llanura, en la llanura de Dura específicamente, y en un momento determinado, cuando estuviese todo organizado, todo el que estaba ahí se iba, ¿qué cosa? A arrodillar y adorar una estatua. Y conocemos que allí habían 3 personajes, según lo que nos dice la historia, cuyos nombres eran ¿cuáles? Sadrach, Mesach y Abednego. Pero cuando nosotros nos vamos ahí, sabemos que esos no eran sus nombres. Sus nombres reales eran Ananías, Misael y Azarías. Y de aquí entonces nosotros obtenemos una de las lecciones más importantes. Nadar en contra de la corriente, hablando en términos espirituales, es saber que en algún momento determinado tu nombre te lo van a cambiar. Tu nombre va a ser cambiado. A muchos de ustedes, no sé cuántos de ustedes, en vez de decirle por su nombre, comienzan a decirle el varón, el hermanito, el cristianito, el todo eso. Te comienzan a cambiar el nombre. Y uno quizás, no sé, en mi tiempo me daba un poquito de vergüencita,
yo no sé cuántos de ustedes pasan por eso, pero muchas veces a usted, en medio de estos procesos, le cambian su nombre. Así que pasó que en el momento determinado sonaron unos instrumentos especiales que habían preparado por ahí y en el momento específico todo el que estaba en esa llanura se inclinó ante la estatua que estaba ahí y solo 3 personas quedaron ¿cómo? De pie. Solo 3 personas permanecieron ahí en pie. Imagínense usted la escena. Todo el mundo inclinado. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver una gran multitud. Imagínense que todo el mundo está sentado y que en medio de allá hayan 3 personajes totalmente de ¿cómo? Totalmente de pie. Es algo que resalta, ¿verdad? Puede verse, pero incluso nos dice el texto que el rey no pudo ver esos 3 personajes que estaban de pie, sino que hubieron personas, consejeros, que fueron y le llevaron la noticia al rey, ¿verdad? Que ahí veía toda la multitud de todo un reino arrodillarse ante ellos. Así que si sabemos el trasfondo de la historia, sabemos que estas personas tuvieron que comparecer delante del rey y pasó una eventualidad importante y es que cuando el rey los ve, quizá por un poco de afecto que le tenían por lo bien portado que era, decide darle una oportunidad y decide hacer qué cosa. Decirle, miren, vamos a darle otro chance, vamos a tocar los instrumentos otra vez, ustedes se arrodillan y ya esto pasó. De ahí, ya eso deja de ser, ¿qué cosa? Importante. Vamos a quitar la importancia a eso. Así que pero ellos, de malcriados, vamos a decir malcriados, no, de obedientes, decidieron, ¿qué cosa? Permanecer firmes y usaron una expresión, con respecto a este tema, señor rey, nosotros no tenemos, ¿qué cosa? Que hablar contigo, que hablar contigo. Y aquí hay una lección importante. Nadar contra la corriente significa no razonar con lo malo. ¿No qué cosa? No razonar con lo malo. Miren, ojalá Eva hubiese entendido esa lección antes de ponerse y entablar una conversación con la serpiente, ¿verdad que sí? No sabemos a dónde hubiésemos llegado, pero razonar con lo malo trae ciertas desventajas. Chacho, escucha esa música, eso no es, ¿qué cosa? Nada, razonar con lo que sabemos que es incorrecto. Una de las expresiones que a mí quizá me molestan un poquito más de la convivencia que tengo a diario con personas que no profesan mi propia creencia, es cuando a mí me dicen, sácale el jamón. Sácale el jamón. Y quizá la forma por la que me molesta es porque es lógico, si le saco el jamón no está ahí, ¿verdad? No está ahí, pero moralmente, mentalmente y espiritualmente yo sé que ya ese producto tiene ¿qué cosa? Tiene un problema, tiene una situación, hay una corriente que le está pasando a esa tostada que está ahí. Pero suena lógico, suena algo lógico. Y puedo llegar a normalizar eso. ¿Y qué decir? Yo no conozco la lucha de cada quien, pero ¿qué son 2 o 3 grados de alcohol? Eso no me va a emborrachar. Eso no va a darme una cirrosis hepática, ¿verdad que no? Eso no es nada. Y precisamente hablar de contracorriente significa luchar contra la corriente. ¿A cuánto le gusta nadar? Ir al agua. ¿A cuánto le gusta? Yo quiero saber qué pasa
cuando yo estoy en el agua y tengo la oportunidad de nadar en contra de la corriente, yo puedo avanzar, ¿verdad? Contrario al agua que viene en contra, cuando yo hago algún tipo de esfuerzo. Pero yo puedo también nadar a favor de la corriente y avanzar quizá un poquito más rápido. Pero hay otra postura que yo puedo hacer. Yo puedo meterme en medio del agua y no hacer absolutamente ¿qué cosa? Nada. Y resulta razonable pensar que cuando nosotros no hacemos nada, no estamos haciendo ¿qué cosa? Nada malo. Pero nadar contra la corriente tiene un detalle especial y es que implica específicamente una acción de nuestra parte. No podemos ser pasivos en un tema tan significativo como ir en contra de la corriente. Y estos jóvenes lo pensaron. Estos jóvenes lo actuaron y lo dijeron. Imagínese usted qué hubiese pasado con esta historia si esos tres jóvenes dicen, pero eso es sencillo, vamos a razonar, vamos a ir a la lógica. ¿Qué pasaría si yo, el día que anunciaron, me meto debajo de mi cama, suenan los instrumentos para allá, entre tanta gente, ¿a quién yo le voy a hacer falta? O sea, tenemos ahí la llanura completa y yo no veo 3 personas allá, porque esas 3 personas se quedaron, ¿qué cosa? En su casa, se metieron al agua y simplemente no hicieron nada. Pero nadar contra la corriente no significa quedarnos pasivos sin hacer nada, significa acción. Nadar en contra de la corriente significa romper lo que estamos acostumbrados a que nos dé comodidad para poder luchar contra una corriente que nos quiere arrastrar para el sentido contrario de lo correcto. Perdón. Nadar en contra de la corriente significa acción, recapitulando un poquito para poder tomar el hilo nueva vez. Así que al momento de nosotros vernos en situaciones de aprieto, tenemos la necesidad, la oportunidad de ejecutar acciones que vayan en favor de el bien, de la bondad, del éxito espiritual. Así que es de nosotros poder tomar acciones. Así que estos 3 jóvenes fueron llevados al horno de fuego, como sabemos en la historia. Se calentó 7 veces más porque el rey se enojó con estas personas que desafiaron su autoridad. Así que en medio de esa crisis, pasó una eventualidad importante y fue que en medio del horno de fuego, el Señor estuvo ahí. Y en vez de ser 3 los que entraron al horno de fuego, ¿cuántos habían? 4. Y ocurrió un milagro importante. Hoy en día nosotros también luchamos contra corriente. Tenemos corriente del mundo y si nosotros hacemos un símil con con esta historia, vemos este mundo como el escenario de la gran llanura de Dura donde se tocaron los instrumentos. Y si le ponemos un sentido a los instrumentos, son las palabras de motivación positiva que nos da el mundo. Haz eso, no es nada. Trabaja un sabadito, gradúate de tu universidad tomando materia los sábados porque al final eso no es, ¿qué cosa? Eso no es nada. Tú puedes hacer todo eso. El Señor está contigo en tu éxito. Y entonces comenzamos a razonar con la maldad, y entonces a medida que hacemos eso, nos quedamos estáticos y la corriente comienza a arrastrarnos. Pero al igual que estos 3 jóvenes, al igual que estos personajes que hoy estamos analizando su historia, nosotros tenemos la oportunidad de permanecer firmes ante la corriente que nos arrastra.
Todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades. La fuerza que ejerce una inercia espiritual ante nosotros nos empuja y a medida que nosotros no hagamos nada, se va a volver un poquito más fuerte hasta el modo de que esa corriente nos arrastre. Pero al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, el Señor tiene la voluntad de estar contigo dentro del agua y ayudarte a nadar en contra de la corriente. Porque el Señor ha prometido estar contigo. No es que no vamos a enfrentar horno de fuego como enfrentaron ellos. Eso el Señor nunca nos va a prometer que no vamos a entrar en el horno de fuego, sino que en el horno de fuego Él estará presente con cada uno de nosotros. Y esa promesa nos da la posibilidad de ser exitosos en la vida espiritual. El versículo que tomamos como referencia, Romanos 12, capítulo 2, aunque me gustaría anteceder con lo que dice el 1, porque es bastante importante, dice aquí: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Como un sacrificio cómo? Vivo. El Señor no desea tu muerte, el Señor desea que tú seas un sacrificio en vida, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto. Y aquí entonces el segundo versículo nos habla de una consecuencia. Vemos aquí causa, consecuencia. Por lo tanto, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, nos dice el 1, que presentéis nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Eso yo no sé cómo usted lo interpreta, pero en matemática eso es una condición. Una condición. Entonces, nos presenta, esa es una primera condición. La segunda condición es: no os conforméis ¿a qué? A este mundo. Yo no sé si usted entiende esto, pero la primera condición nos habla de qué cosa? De acción. Presentar nuestro cuerpo ¿en qué? En un sacrificio vivo, no algo estático. Después nos habla: no os conforméis a este mundo. ¿Usted sabe lo que es conformarse? Quedarse tal y como estoy. Si estoy bien, nada me afecta. Así que la segunda condición es ¿qué cosa? Conformarse a este mundo. Pero entonces, después de eso, entonces aquí viene la conversión y luego el beneficio. Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Que usted tenga una vida agradable. ¿Y cómo? Perfecta en Él. Así que esta noche podemos nosotros decidir ir a favor de la corriente. También podemos decidir quedarnos estáticos y simplemente no hacer nada y dejar que la corriente haga su trabajo. Pero tenemos la posibilidad y Dios nos hace el desafío de que nosotros hagamos la acción, vayamos de la teoría a la práctica, hagamos la acción de nadar en contra de la corriente, y Él promete estar ahí con cada uno de nosotros en medio de este proceso. Querido joven que estás aquí, Dios te invita a nadar contra la corriente para que así, a través de ese esfuerzo, Él poder guiarte hacia el reino de los cielos. Dios te bendiga en esta noche.